Muy bien, entonces, muy buenas tardes. Vamos a arrancar con este tema de atención primaria en salud y es el eje central de esta asignatura, que es atención primaria y redes integradas. Para poder arrancar esta presentación, no es una presentación muy larga, es una presentación que tiene 27 diapositivas y está orientada a explicar particularmente, hacer una pregunta orientadora o exploratoria sobre el tema. Luego vamos a presentar el tema, que consiste en atención primaria, que son la mayoría de diapositivas. Vamos a dar un tema integrador, que es salud de la población. Vamos a dar un espacio por si tienen preguntas y discutir. Y por último, vamos a explicar las actividades virtuales de esta semana número 2. Recordando que ya hay una actividad que pasa de la semana 1 a la semana 2 para que ustedes puedan seguir avanzando. O sea, realmente solo son dos actividades nuevas y que en términos generales solo es una actividad, como ustedes lo verán. Realmente no es, esta semana no es muy larga. Yo quisiera preguntarles de forma rápida y general, para ustedes, ¿qué es atención primaria en salud? La ventaja es que son solo dos. De lo que Sí, sí, ustedes se señor. imaginan, de lo que ustedes se Pues, imaginan. profe, este es como el primer nivel de contacto con personas, con individuos, la familia, la comunidad, el sistema de salud, ¿no? Como que se enfoca en la atención integral, pues, y ahí promueve la salud y previene enfermedades, y aquí se educa, para la promoción y, pues, los cuidados básicos, ¿no? Bien, interesante. Sí, o sea, como tal es el primer nivel, yo diría, de contacto con personas y asimismo con la familia, las comunidades, con el sistema de salud. Ok, muy interesante el punto de vista que ustedes acaban de mencionar. Eh, ¿Ustedes cómo ven la atención primaria en Colombia? Mm, Pues, profe, en este momento yo creo que siempre ha sido como malita. Pues, mm, Buena respuesta, interesante. ¿Por qué? pues, profe, como tal, pues yo trabajo en la Secretaría de Salud de Cota, ¿sí? Sí, Y pues aquí, hablando así, nosotros estamos con soporte del Hospital de Chía, ¿sí? Aquí sí, nuestro primer sistema es paupérrimo, se puede decir, porque no hay, tú vas a atención primaria, así como atención, y no hay nada. Yo creo que no hay ni personal. Entonces hay que buscar a Chía. Entonces, aquí comenzando por mi comunidad, es algo malo, ¿sí? Entonces aquí no hay una planificación, ¿sí? Porque pues siempre es como esperando las expectativas de Chía, ¿sí? De pronto sí, educación, promoción, eso sí se está haciendo desde la parte de la secretaría, pero la parte asistencial como de personal médico, ¿sí? No, no lo hay. ok. Daniela, ¿tú qué opinas? Daniela, no tienes micrófono activo, Daniela. Daniela, ¿nos está escuchando? Darío Sommer, ¿me escuchas? Sí, señor, aquí los escucho bien. Yo Perfecto. también escucho. Sí, Daniela, ¿tú nos escuchas o por chat o algo? Eh, Daniela alcanzó a hablar en la anterior pregunta, es que no pude ver porque digamos que solo tengo la pantalla. Sí, Daniela dijo que Sí, se que era el excusó primer que porque contacto, la el primer cámara no le nivel. servía. Bueno, vale, no importa. Entonces, bueno, entonces para poder arrancar con base en esta primera pregunta exploratoria, pues vamos a ver lo que es atención primaria y vamos a arrancar en esta presentación explicando de dónde viene la atención primaria, qué es lo que ha ocurrido en el mundo posteriormente a la fecha, qué es lo que se concibe como atención primaria y lo contrastamos con la situación de Colombia para finalizar integrando lo que significa la atención primaria con elementos digamos, avanzados para entender un poco mejor lo que significa. Entender lo que significa o comprender mejor lo que es atención primaria a veces puede llegar a ser complejo. ¿Por qué? Porque pues existen muchas definiciones
y aunque hay una aceptada, cuando uno lo ve en la realidad, las personas lo interpretan de manera diferente. Para poder arrancar, y esto es importante pues definirlo, en el mundo casi, no sé si ustedes sepan, la Organización Mundial de la Salud se conforma, después de la conformación de las Naciones Unidas, en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, y se conforma con el objetivo de servir como un puente o asistencia técnica para los distintos países del mundo. Y lo primero que hace es dar la definición de salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social. Pero con el tiempo, casi 20 años después, se empezaron a dar cuenta que los países tenían una serie de problemáticas y limitaciones para atender a su población. Y esto ocurría en todo el mundo. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, que hoy es Kazajistán, definieron que era importante sacar una definición base para que todos los países pudieran estar orientados. Y de ahí es donde viene la atención primaria. La atención primaria la definieron como esa asistencia sanitaria esencial. Y esta palabra esencial, y me gusta lo que dijeron Daniela y Rocío, porque se confundió por muchos actores porque pensaron que era atención sanitaria básica, entonces es lo básico que le damos a la gente, pero para otros se consideró como algo integral, ya como algo mucho más avanzado. Entonces, dicho de otra manera, incluso para los que formularon la definición, es como lo básico que le podemos dar a la gente. Pero la definición no solo se queda en ese aspecto, porque con métodos racionales y científicamente probados. Quiere decir que la evidencia disponible o con lo que se disponga en el momento, yo debo atender. Entonces ya no es tan básico. Ya quiere decir que utilizo la mejor evidencia disponible y con lo que yo pueda ofrecerle a mi población, con tecnología aceptada, puesta al alcance del individuo, familia y comunidad. Aquí lo que también establece es que no es solo una mirada individual, sino también una mirada familiar y comunitaria. Y a pesar de que la definición parece algo antigua, y ya hablamos de más de 40 años, pues empezaba a incluir el tema familiar y comunitario, situación que a la fecha pues es compleja de determinar si se ha incluido. Pero lo que más me llama la atención de la definición, y esto es supremamente importante para entenderlo, y yo sé que en el caso de Rocío, al trabajar en la Secretaría, es mucho más fácil de comprender a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. ¿Esto qué quiere decir? Que la atención primaria se implementa en Estados Unidos va a ser diferente a Cuba, a Brasil, a Colombia o a Suiza, porque cada país va a depender de los costos y el presupuesto, de los recursos que tenga para poderle ofrecer esta atención sanitaria esencial o integral. Entonces, no va a ser lo mismo una atención primaria en España a Colombia porque los costos van a ser diferentes. Y un principio fundamental clave es que la atención primaria implica invertirle recursos económicos. Y algunos creen o creían que era algo barato y la respuesta es no. Esto implica una inversión importante. No por nada en el cálculo de la reforma, en donde se estimaba por lo menos 120 billones de pesos, algunos hablaban de hasta 500 o 700 billones para implementar todo lo que se quería en atención primaria. Y entonces, pues esto era bastante complejo en temas de posibilidades. Pero asimismo también implica o es el núcleo también del sistema de salud. Pero la atención primaria, como se concibió, y esto es, digamos, similar a los atributos de la medicina familiar, pues está, digamos, estructurada en 4 atributos, grosso modo, empezando por un atributo de accesibilidad. Ustedes lo han visto e incluso verán en otras asignaturas, existen varias barreras de acceso. Esas barreras pueden ser barreras externas o barreras internas. Las barreras externas son propias del país, son propias del territorio y son aquellas barreras que limitan que una persona pueda acceder. Por ejemplo, barreras geográficas, cuando una persona está en una zona muy apartada y con limitaciones de transporte, que es otra barrera, pues va a tener mayores problemas a una persona que está en una zona posiblemente urbana. Pero también las barreras económicas. A pesar de que yo vivo en una zona alejada, pero si tengo una mejor posición económica, pues va a ser mucho más fácil que llegue al centro de salud o al hospital ante alguna emergencia, pero también culturales, educativas, inclusive laborales y de todo tipo. Dicho de otra manera,
pueden ser barreras que hacen parte de lo que es el mismo país. Y esto es muy importante porque los servicios contemplados desde la atención primaria pues tienen que contemplar dichas barreras para intentar subsanarlas o superarlas. Pero también tenemos barreras internas que el mismo sistema impone para que la gente no consulte. Un ejemplo de esto, y de pronto ustedes pueden tener muchos ejemplos, es el exceso de tramitología. El exceso de tramitología es para desestimular que las personas consulten. O, por ejemplo, solo repartimos fichas para dar las citas de 5 a 6 de la mañana. Pues es una barrera de acceso. O, por ejemplo, el dispensario de medicamentos que queda en el quinto piso, no hay ascensor y se le dice al adulto mayor vaya por los medicamentos. Pues evidentemente él va a tener limitaciones y en el mejor de los casos los compra con su bolsillo o, como ocurre en la realidad, pues no se toma los medicamentos. Entonces son barreras que intencionalmente, pero no quiere decir que esto sea ético, todo lo contrario, no es ético, el sistema impone para que las personas no accedan. Entonces la atención primaria busca identificar esas barreras y aunque no las puede solucionar del todo, porque pues la parte económica pues debería intervenirse, como lo mencionamos hace 8 días, o en otra sesión de determinantes sociales, pues esto estaría orientado a intentar identificar y buscar alternativas para solucionarlo. Por ejemplo, y por dar, por hacer una lluvia de ideas con telemedicina. Pero esto implicaría también tener buena conexión y buenos equipos o tener unos centros satélites, por Profe, ejemplo, en el caso de atención especializada. Señora. eso que hablas de telemedicina, yo creo que eso es o sea, eso es como pagar ahí al médico, perdóneme, doc, así como le digo, porque ya me pasó, yo, o sea, llamando y te dicen, ¿tienes tal dolor? Sí. Ta, sí. Bueno, entonces ya quedas aquí, por favor saca cita para que te valoren. Yo, perdón, o sea, yo esperar cuánto tiempo, casi 8 días para una cita y que usted me diga solamente, ¿dónde le duele? ¿Y qué ha tomado? Ah, bueno, ya queda aquí anotada, por favor dirígese a su más cercana para que te vea directamente. Y yo, bueno, pues entonces esto para qué existe. O sea, ni Claro, siquiera o sea, no, eso para mí es una barrera terrible. O sea, que te pongan una telemedicina en algo que no sirve, perdóname, doctor, para nada, para claro. perder uno el tiempo. Como tú lo mencionas, esa no es una telemedicina real, porque digamos que sería un teleseguimiento que pues no es telemedicina, y concuerdo, si tú me lo manifiestas desde ese punto, pues no es un saludo a la bandera, es anecdótico y lo que genera es mayor resistencia en la población. Una telemedicina real es cuando, por ejemplo, está un médico en un primer nivel de atención y con un buen examen físico tiene la capacidad de identificar, pero requiere, por ejemplo, hacer una teleconsulta o teleexperticia con un especialista para que no tener que remitir al paciente si no es de una barrera, digamos, de una distancia grande, poderlo hacer. O hacer una consulta con una muy buena cámara y poder formular y no enviar al paciente a la consulta presencial. Y eso implica una gran sensibilización. Pues, Gracias Doc, por el si ejemplo, nosotros, pero si está mal nosotros, hecha. Doc, vemos, si nosotros vemos cuando un cirujano plástico hace su evaluación, ellos lo hacen ¿por qué? Sí, por videollamada y le sale perfectamente. Yo no entiendo por qué a una persona que está esperando porque no hay cita, no la pueden como anticipar, listo, pues no le vamos a dar un diagnóstico porque pues no la estamos viendo y no la estamos tocando, yo entiendo eso, pero por favor facilite para que sea más rápido, ¿no? Eso fue como que, me gustó saludarla, pero esto es solamente aquí para dejar registrado. Y yo, perdón, yo decía, no, 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 Está mal no, eso hecha. no. Rocío, está mal hecha y porque la telemedicina ha mostrado sus beneficios, pero hay que hacerla bien. Pero hay de eso hay varios procesos. Primero, el personal no está capacitado. Ustedes no sé si sabían que aquí un diplomado en telemedicina puede costar 3 millones para una persona, pero yo les tengo sitios en donde son gratuitos los procesos formativos, precisamente porque hay que entender el proceso. Incluso les puede servir como electiva. Una electiva de telemedicina, yo les digo en dónde está, Sí, yo les organizo el no proceso sabía eso. y se les certifica en unos cursos interesantes. Lo sé porque yo manejo el tema, incluso ustedes revisan, tengo algunos artículos de la telemedicina en Colombia publicados, y aunque yo no hago consulta, entiendo el principio y lo defiendo, y hay que hacerlo bien.
pero lo segundo se ha demostrado que hay una resistencia al cambio. Pero si yo capacito a las personas, y así sea de una manera casera, no hay que tener alta tecnología, se puede diseñar algo muy bonito para poderlo estructurar y superar. Pero como tú me lo mencionas, no es telemedicina y por el contrario puede ser lesivo como un componente de atención primaria. Y te agradezco de verdad por la experiencia, porque hoy se dice que la telemedicina puede ayudar a la atención primaria, pero mira tú cómo me cuentas lo que termina ocurriendo. Y No, un tema, eso no ayudó, eso no ayudó. Y me pasaron dos, uno conmigo y otro con mi hijo, porque yo dije, bueno, ya lo atiende el médico, y una vez le digo a ella que me ayude a generar, porque pues el dedo de mi hijo está torcido, ¿sí? Hubo una lesión y yo se lo mostraba, yo decía, mira, es que está torcido, es que yo no te estoy mintiendo. O sea, no le voy a hacer ningún movimiento porque hasta que no revisen y ya yo ya le tengo los demás exámenes, yo necesito es que tú me ayudes a gestionar rápido el proceso. No, pues yo nomás quería era aquí esperar que tú me contaras y sí, obviamente yo entiendo que el doctor está trabajando y le pagan por eso, pero pues es que a esa plata es mal invertida. O sea, ahí no está, ahí no hay ninguna atención primaria. Ahí yo creo que yo no sé para qué hacen eso. Eso es una perdedera de tiempo porque no te ayudan a nada. Y además de eso, tú tienes que volver otra vez a sacar cita. En fin, yo fui pagué particular para no estar esperando hasta que me dieran más cita y otra cita, no, directamente llegué con ortopedia. Ya, bien, asunto no, no, arreglado. no es que esté mal, no, me gusta que ustedes sean participativos e incluso tú acabas de mencionar un tema que pues lo voy a mencionar en la sesión presencial, que es el tema de la reforma. Aquí en el video no lo voy a mencionar, en la sesión presencial vamos a hablar de eso, porque lo que tú mencionas es un tema que es evidente, y es que cuando no existen las condiciones adecuadas y se imponen las barreras, o por ejemplo, hay un proceso y estamos viendo con la reforma, eso incrementa la consulta particular, pero eso lo mencionaré en la sesión presencial. Pero me parece interesante todos los ejemplos que tú pones porque van al lugar. Entonces esas barreras es importante identificarlas. Pero hay un otro tema importante que está, digamos, relacionado con el anterior, es la coordinación entre acciones y niveles. La atención primaria establece que no es primer nivel, no es solo primer nivel, y es una aclaración importante. La atención primaria establece que en el tercer nivel yo puedo hacer atención primaria, porque incluso como el caso que yo mencioné en telemedicina, pues desde allá se está haciendo atención primaria porque se está ayudando a una zona vulnerable, pero también desde el segundo y en todos los niveles se pueden estructurar procesos para precisamente brindar esa atención necesaria. También está la integración o la integralidad, y es que en el primer nivel, y esto es un tema clave, se deben resolver del 60 al 70% de los problemas. Y pues infortunadamente aquí en Colombia el primer nivel se ve como un paso intermedio para llegar al especialista. Y esto tiene pues varias No, aristas. El porque primero es, primero se muere la persona para llegar al especialista. Ahí, donde ya vamos en integralidad, en la mayoría de los problemas, ahí donde desarrollan todo. Porque yo no sé qué se hacen los especialistas, si se esconden o qué, porque en las GPS, no, que el especialista están cada 2 meses, yo no. Pero, hombre, imagínese una señora, yo sí me pongo a analizar esto, imagínese, profe, a mí me llega a dar cáncer, ¿sí? Sí, haciéndolo así como muy lejos. Mientras voy con el médico general, luego el médico general me remite al especialista y luego una cantidad de exámenes, o sea, ya ha pasado casi un año, o sea, ya ha invadido casi todo mi cuerpo y ya cuando ya me esté atendiendo el oncólogo, ya casi todo me tienen que llevar a mi casa a hacerme cuidado paliativo. O sea, así. acabas de mencionar un tema importante y es el siguiente tema. Una de las falencias que tiene Colombia es precisamente esa falta de resolutividad en donde se debe resolver. Y una de las cosas claves es precisamente esa falta de integración. Porque cuando a ti te remiten con el especialista solo te va a ver o solo les va a ver una de las partes por la cual él, digamos, conoce. Y ojalá entre más especializado sea, peor. Y cuando se requiere de pronto en ese abordaje de integralidad, pues digamos que no tiene esa capacidad. Pero el resolver la mayoría de los problemas tiene que ser en el sitio, ojalá, que se requiera, y la especialización en el sitio o en las condiciones que más pues se necesite. O en lo, Y o además en también lo, aquí la parte humana, Doc, ahí claro, también, también, ahí, y esa claro. mayoría de problemas también es porque hay profesionales especialistas que yo no sé qué berracos que se creen como que tuvieran yo no sé qué, pero, o sea, la verdad lo digo y vuelvo y doy otro ejemplo,
yo soy del Huila, ¿sí? Y un familiar necesitaba y que de allá de la parte rural, y yo no sé qué se creía, como yo le dije, aquí un momento, usted está trabajando, ¿por qué? Porque necesita plata, ¿sí? O si no estuviera trabajando aquí, no estuviera cobrando. Entonces haga bien sus cosas porque usted necesita el trabajo, o si no, renuncie y váyase allá a dormir o a que se lo aguanten sus perros o su mujer, pero no venga a tratar mal a la gente, porque las personas no merecen, que porque son campesinos, que porque es eso. O sea, espéreme un momento allá afuera. No, un momento. Si usted viene aquí a hacer consulta y las programa cada 15 días y le da un tiempo y así esa manera de comportarse, entonces ahí la calidad humana también, en la mayoría, genera problemas de salud. Hasta la pobre gente salen enfermas antes buscando psiquiatra. Acabas de Van por mencionar una. un tema clave, y es que precisamente es cierto que el tema del trato es fundamental y eso hace parte de la humanización de la salud. Y por otro lado, aunque pues estoy haciendo un adelanto de un tema que se verá más adelante, en salud mental, porque es que la atención primaria se concibe como primer nivel, pero no. También en salud, desde la atención primaria se puede tener una mirada especializada. Y por ejemplo, en el tema salud mental se dice que pues no estamos tan bien preparados nosotros que hacemos consulta, pues yo ya no la hago, que por ejemplo en temas de salud mental, ese tema lo invisibilizamos y la mayoría de los pacientes que nos llegan a consulta llegan con ansiedad o tristeza de su enfermedad o la angustia. Nadie llega tranquilo, nadie llega, por ejemplo, como se dice coloquialmente, fresco a la consulta. Ay, dígame qué tengo. No, uno siempre va a tener un proceso y en eso nosotros fallamos en la parte de humanización, de ser un poco más abiertos y estigmatizar, por ejemplo, el tema de salud mental. Todos tenemos condiciones de salud mental. Incluso les recomiendo mi columna de opinión en donde yo hago el análisis de la película Intensamente 2, en donde pues, yo menciono que esto es un tema que es absolutamente Sí, normal yo por ahí para... estaba leyendo. Perfecto, muy bien, entonces y que es un tema para compartir. Me gusta esta discusión porque es que a veces no me gusta que sea un monólogo y esto me ayuda a colocar los casos o los ejemplos a partir de lo que está. No, Y el profe, último, yo hablo mucho. no, pero eso es bueno porque es que no, digamos que cuando ustedes no hablan, yo, digamos que yo me aburro y digo, ¿será que les interesa o no? Y está el último que es la longitudinalidad que habla de la continuidad y los entornos. Hoy por hoy una consulta médica puede durar entre 15 a 20 minutos. Yo preguntaba la semana pasada en una clase cuál debería ser el tiempo de consulta y hubo médicos que me dijeron una hora. Claro, uno diría una hora, digamos que lo consienten, pero el tiempo de una hora es para mí excesivo. Eso también parte de que puede volverse una barrera. ¿Ustedes se imaginan que yo tenga 8 consultas al día? Pues eso incrementaría el tiempo de consulta. Claro, evidentemente una consulta de primera vez yo creo que puede ser de media hora, pero consultas de control ya y con el principio de continuidad pues pueden ser suficientes. Lo que pasa es que la continuidad parte de un principio de la medicina familiar y la atención primaria. Antes de la ley 100 del 93, en Colombia existía ese médico de cabecera. Ese médico, yo soy de provincia, yo nací en hospital público, por ejemplo, en donde a mí me recibió un médico que era médico general y cirujano en ese momento, y trabajaba en el hospital público y por la tarde tenía su consulta particular. Y conocía a toda la familia y conocía a todo el municipio porque tenía ese principio de continuidad y apenas uno entrando, él se acordaba perfectamente y decía, usted tiene tal cosa, ¿cómo le iba con esto? Y a pesar de que la consulta era para mí, le preguntaba cosas a mi mamá. Entonces, bajo esa dinámica, esa continuidad. Pero hoy por hoy, pues claro que las consultas de 15 minutos son insuficientes porque la alta rotación de personal y pues digamos que la población al ser tan grande, al no ser tan personalizada, pues hace que uno no conozca a su población. ¿Y por qué se da esa alta rotación de personal? Por los salarios que son, o las condiciones salariales o contractuales son tan complejas que la gente de manera libre pues puede renunciar. Y si yo renuncio, pues llega otro médico y él se va a demorar nuevamente un proceso para poderlo conocer a uno. Por eso la continuidad es importante. Pero eso también implica, como decía Rocío, un tema también de sensibilidad, porque también a veces les cuesta trabajar en zonas vulnerables porque sienten que pierden prestigio y al sentir que se pierde prestigio, pues es demasiado complejo. Entonces, ustedes se fijan, a pesar de que mencioné 4 atributos, aquí están respuestas muy particulares de cómo se podría mejorar, inclusive del 78 elementos de atención primaria. Entonces, si de pronto ya con esta definición la expliqué muy bien, qué sería lo que significa y cómo se podría mejorar.
¿de acuerdo? En otra sesión posterior yo hablo del número de talento humano y hablo de expresiones mucho más puntuales, que va a ser en la siguiente sesión, que hablo ya de las expresiones operativas, no pasando la definición original. Bien, ha habido muchas limitaciones. Y lo primero es que en Colombia se entendió mal el concepto de atención primaria, pero también en muchos lugares del mundo, porque pensaron que esto era primer nivel, que esto era atención primitiva, que esto era para pobres, de escasa capacidad resolutiva, y es todo lo contrario. La atención primaria dice, hagámoslo más integral, lo esencial, con mucha capacidad resolutiva, y esto no es para pobres, esto es para toda la población. Y solo hasta el 2014 es que 2011 Colombia adopta la atención primaria. Se demoró un tiempo posterior en entenderlo, pero esto tiene unas explicaciones importantes. Pero también existen algunas limitaciones que tienen que ver con el tema de políticas de salud, y es que en el ciclo de la política, la política inicia desde que yo tengo un problema y una necesidad, y a partir de ahí, pues yo investigo cuál es el problema, formulo la política, que es la primera etapa, y a partir de la formulación, pues yo implemento la política, la evalúo, la monitorizo y a partir de pues determino si estuvo bien o la vuelvo a iniciar. Pero hay dos elementos claves en la política que son fundamentales y son la formulación, que responda a los problemas y necesidades, pero que también contemple, pues, digamos, algunas características propias de cada territorio, y la implementación de los dos. Y esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. En la región de las Américas somos muy buenos formulando políticas, pero somos malos implementándolas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mecanismos débiles de control y de regulación, y cada actor le implementa la política según su acomodo. Y esto lleva a un fracaso de la política. Si se implementa bien y se formula bien, hay éxito, pero también puede ocurrir que la política se formule mal y se implemente mal y va a haber doble fracaso. Y en salud eso cuesta vidas. O sea, y esto es muy importante, por eso la formulación y la implementación son claves. Y esta es una situación particular de lo que ha ocurrido en Colombia. Como este tema llegó en el 78, hubo una oposición importante en Estados Unidos por parte de los gremios médicos, porque sentían que cuando se implementaba la atención primaria, pues un tema de mercado pues iba a cambiar y que ellos se iban a ver comprometidos. Por eso en Estados Unidos el tema lo limitaron, y si uno va a Estados Unidos la salud es carísima. Y en otros países siguieron el ejemplo de Estados Unidos y terminaron invisibilizando la atención primaria. Por eso en el 2005 la Organización Panamericana, contemplando este tema y los objetivos de desarrollo sostenible, dijo, no, la vamos a renovar. Se llamó la atención primaria de salud renovada, que inclusive es el marco operativo de lo que la reforma hoy se está implementando, y particularmente determinaron que primero era una estrategia que no debería ser como se contempló originalmente, que se iban a subsanar distintos problemas y características que se habían definido en su momento, y por eso determinaron que tenía que ser coordinada, efectiva y sostenible, trabajar desde la equidad, incluir esas condiciones sociales, anticiparse al futuro, pensar que esto es igual a desarrollo, pensar en los cambios en el perfil epidemiológico, cómo paso de desnutrición a sobrepeso, cómo paso de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas, cómo paso de enfermedades maternas a un grupo de condiciones, pero también pensando en los costos, porque a pesar de lo que yo mencioné, pues esto implica costos. Y 3 años después, el mundo contempló, la Organización Mundial, que esta renovación de la atención primaria se tenía que implementar en todo el mundo. Y es por eso que sale un informe que se llama la atención primaria más necesaria que nunca. Y en ese informe hay una tabla muy bonita que hace una comparativa de los primeros intentos de implementar atención primaria en el mundo y lo que a partir del año 2008 se debería implementar. Inclusive este es un marco precursor para lo que después vino con la 1438 en el caso de Colombia. Por ejemplo, se creía que la atención primaria en salud era barata y que solo requería una pequeña inversión, y se descubrió que era todo lo contrario. La atención primaria implica una inversión que es muy compleja, pero que es importante hacer la inversión. También se pensaba que esto era solo un paquete básico de intervenciones. No, esto implica una transformación e incluir todo. Se pensó que solo era la atención primaria, salud materno-infantil, o ir a vacunar, limpiar mocos. No,
Esto implicaba cuidar todas las enfermedades en la población. Entonces, que la atención primaria era un enemigo de los hospitales. No, la atención primaria es un complemento de los hospitales. Entonces se demoraron un tiempo prudencial, y estoy hablando casi 30 años, para poder descubrir que lo que habían concebido originalmente estaba concebido de forma inadecuada. Y es donde la atención primaria renovada entiende que la atención primaria hace parte de un todo. Y es 10 años después, que con el aniversario de los 40 años de la atención primaria, que nuevamente se reúnen en Astana, que antes, porque Alma-Ata desapareció y se convirtió en Astana, que es en Kazajistán, y determinaron que esto seguía siendo importante y que esto era fundamental para garantizar el acceso y cobertura universal. Pero determinaron 4 retos coincidencialmente un año antes de la pandemia, que se necesitaban conocimientos y capacidades. ¿Conocimientos en quiénes? En el personal sanitario, porque el personal sanitario en general en el mundo no sabe atención primaria y no tiene la capacidad para ser resolutivo, pero también capacidades en la población para poder tener mejor control sobre su salud. Entonces, conocimientos en el personal sanitario y capacidades comunitarias en salud. También que el recurso humano en salud esté motivado, bien cualificado, pero bien remunerado. Y sobre todo en zonas vulnerables, porque ¿de qué me sirve pagarle mal a alguien que está en una zona vulnerable si los mejores salarios están en en las grandes ciudades? Entonces hay que buscar incentivos para que particularmente se le pueda pagar, o por lo menos buscar algunos elementos para que ese personal pueda trabajar con, digamos, una forma apropiada. Algunos dicen que esto es obligación del servicio, ser obligatorio. Yo no estoy tan de acuerdo, porque pues sería la antítesis de lo que es la atención primaria, pero que sí vamos a iniciar con servicio social, hay que buscar algunos incentivos. También se habla que hay que desarrollar tecnología, medicamentos y vacunas a nivel local, que tener esa capacidad, y por último, nuevamente, sostenibilidad financiera. Pero todo lo que se ve acá puede ser teórico o puede ser romántico, porque uno dice, bueno, ¿y esto cómo yo lo transformo a la realidad? Y es por eso que la atención primaria tiene 2 expresiones operativas o 2 formas de Profe, implementarse. Señora. perdón, pero lo interrumpo. Profe, a lo que estaba diciendo ahorita ustedes que no me quedó claro, ¿será que no entendí bien que el costo de llevar a profesionales hacia las zonas rurales, ¿sí? De lo que es un sobrecosto, pero pues de buena manera sería llevarlos para que la gente que vive por allá no tuviera que venir acá a estar esperando 2 semanas, 3 semanas. Sería una implementación para los que sí aman la medicina, porque pues si tú estás estudiando y te estás especializando es porque quieres salvar vidas. Entonces, no solamente acá en la ciudad, porque ahorita los profesionales ya Pero no te voy a quieren contar salir. un ejemplo. Te voy a contar un ejemplo, por ejemplo, que ocurrió en Brasil. En Brasil ha implementado la atención primaria, por ejemplo, España. Y, por ejemplo, en Brasil, al que se va a la zona rural, le pagan 2 veces más del que trabaja en la ciudad. Y le dan ingreso o prioridad para ingreso a residencia. Y le dan una serie de incentivos, inclusive le dan conexión a datos móviles, le ponen su antena, su satélite para que pueda estar conectado. Entonces, lo que dice la declaración de Astana es, mire, si ustedes quieren que el talento humano trabaje en zonas apartadas y vulnerables, Ujú. pues construya las condiciones para que él trabaje allá de forma adecuada, porque pues particularmente pues la medicina, por ejemplo, al ser una profesión liberal e independiente, pues nadie le puede obligar a usted para trabajar en el sitio Sí. que el gobierno determina. Entonces el No, profe, Estado y a tiene... mí se me ha olvidado que estamos en Colombia. Y en Exactamente. Colombia, para meterse un profesional también, la vida de uno. Sí, sí, sí. A mí se me ha olvidado que yo vivo aquí en Colombia. Yo estaba pensando en otro Claro, país donde no no, existe. y está bien, porque se dice que también hay que respetar la misión médica, y eso implica, y yo lo escribí en un documento que le entregué al ministerio, que hay que sensibilizar a la población para que la población también valore ese talento humano que se va a esas zonas vulnerables, que lo valore y lo defienda, que no sea parte del conflicto armado, que su vida no se vea comprometida, sino por el contrario, también la comunidad lo asuma. O sea, también hay un trabajo en comunidad que hay que hacer, y estoy completamente de acuerdo contigo. En el caso de Colombia, pues
yo pongo un caso, si los hijos de ustedes dicen, los vamos a mandar a la zona más vulnerable en el Cauca, a ser rural, uno dice, pucha, yo entiendo la importancia, pero de pronto yo no expondría a mi hijo. Digamos que esas son características que son importantes que el país tiene que superar para poder también implementar adecuadamente lo que es la atención primaria. Sí, sí, profe. Perfecto. Ahora sí. No, completamente de acuerdo. O sea, creo que cuando de pronto yo mencioné algo, me lo dicen y yo lo explico, no pasa nada. Pero sí estamos de acuerdo con eso, que es Sí, clave. señor. Claro, pero eso implica más costo, pero pues digamos que es importante entenderlo porque si no, no va a funcionar la atención primaria. Y esto lo dijo la OMS pues antes de la pandemia. Y como mencioné, la atención primaria pues puede ser teórica, romántica, pero se puede implementar de dos maneras. Aunque hay una tercera. En Colombia también he encontrado otras interpretaciones de cómo implementar la atención primaria. A nivel hospitalario se conoce como redes integradas de servicios de salud, tema que veremos en una sesión presencial o en una posterior sesión. Y a nivel comunitario se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Y una de las cosas interesantes es que el nivel hospitalario pues también requiere a la comunidad, pero el eje central es el hospital. Cuando me refiero al hospital es primer nivel, segundo nivel, pues toda la red hospitalaria, toda la red de servicios. Y el nivel comunitario también requiere del personal que está en la parte de prestación para poder funcionar, pero el protagonista principal es la comunidad. Una pregunta importante, y esto lo aclararé más adelante, es que, por ejemplo, enviar al médico a la comunidad, ¿sería a nivel hospitalario o sería a nivel comunitario? ¿Qué se imaginan ustedes? Para la comunidad, mm, yo La digo que respuesta, pues comunitario, no los la dos. respuesta es nivel hospitalario, porque el nivel comunitario está orientado a desarrollar capacidades en la comunidad para que ellos mismos ayuden a solucionar los problemas. Lo que yo mencioné previamente, que la comunidad también tiene que poner de su parte. Sí, Y sí, sí. cuando hacemos visitas domiciliarias, eso hace parte de la red. Y esta es una confusión muy grande que se tiene, porque la visita domiciliaria hace parte de la red integrada de servicios de salud, porque es uno de los componentes. ¿Es clara la explicación? Aunque esto lo veremos Sí, sí, más señor. adelante para poder profundizar. Y esto, pues, esto se definió desde la OPS, pero en Colombia ha habido otras iniciativas, atención primaria integral en salud que se implementó en Bogotá, atención primaria fuerte, que o ha estado en Brasil o en otras partes como Bucaramanga, por ejemplo, que digamos que tiene esa variante, o en Caldas y que se ha implementado ahora en Bogotá, que se conoce como atención primaria en social. Pero dicho de otra manera, la combinación del hospital con la comunidad con un protagonismo más grande que el otro, pero en términos generales, estas son las dos expresiones operativas que ustedes van a conocer como parte de esta maestría en detalle. Profe, ¿qué es APOC? APOC. APOC es atención primaria orientada a la comunidad. Ah, ok. O sea, si ustedes se dan cuenta, está la descripción y esta es la sigla, descripción y sigla. APOC es atención primaria orientada a la comunidad y es un término que incluso en el ministerio conocen poco y algunas secretarías no lo conocen tanto. Esto pues ya es objeto de algunas publicaciones. Y aquí viene un detalle importante, porque después de entender hasta este punto, digamos que es la introducción de lo que es la atención primaria, pero vamos a explicar qué ha ocurrido en Colombia en las 12 diapositivas que me quedan en este momento. Entonces, una de las cosas interesantes es que antes de 1993, pues uno podía acudir a la salud porque uno iba al hospital público. Entonces aquí se cubría el 75% de la población y el Ministerio de Salud pagaba y esto representaba el 40% de los gastos. Claro, pues no había, pues digamos que no había citas, habían citas largas, era complejo, pero por ejemplo, como yo mencionaba, yo nací en un hospital público porque yo vengo de provincia, porque no había otra forma. Hoy por hoy mis hijos no nacerían en un hospital público, porque pues ya hay otra red de servicios. Está el Seguro Social, que hacía parte del Ministerio de Trabajo y este correspondía al 50% de los gastos y solo cubría el 20% de la población. Todos recordamos al San Pedro Claver, las filas tan largas, la gente en el piso, y aunque pues en teoría era muy parecido al sistema actual en algunos elementos, pues era completamente ineficiente. Y está la población con capacidad de pago, 5% de la población, y representaba el 10% de los gastos. Este Sistema Nacional de Salud llegaba a, digamos, era equivalente o los recursos de salud correspondían al 3% del Producto Interno Bruto.
pero asimismo el gasto de bolsillo, que es lo que las personas pueden llegar a gastar en un mes para enfrentar una enfermedad, podía llegar a ser equivalente hasta el 50% de los ingresos de un hogar. Entonces era un gasto de bolsillo grande e incluso algunos mencionan que a la gente en esa época, a las personas en algún punto les daba miedo enfermarse porque la enfermedad podía significar un costo. Llega la Constitución de 1991 y en dicha Constitución, consecuencia del proceso de paz con el M-19, nosotros en un capítulo del libro que escribimos, que fue invitado por la Universidad de Antioquia, entrevistamos a algunos constituyentes, se llegó al capítulo de salud. Y el capítulo de salud se determinó que la salud no era un derecho fundamental, que era un derecho prestacional subjetivo, que se garantizaba la prestación de servicios y que se volvía fundamental en dos condiciones. Primero, en conexidad con un derecho fundamental, como el derecho a la vida, y segundo, en poblaciones vulnerables especiales, como niños, gestantes, adultos mayores, población en condición de discapacidad o víctimas del conflicto armado. Y precisamente al volverse un derecho prestacional subjetivo, pues 2 años después en el Congreso, pues se presenta la Ley 100 de 1993. Y un detalle importante, y esto independientemente de la línea política, es que esta Ley 100 la han utilizado los dos extremos de política en el país para poder, digamos, hacer campaña, porque se le atribuye la Ley 100 a un senador que es exponente, quien coincidencialmente fue presidente posteriormente. Esto no es natural, pero políticamente esto ha ganado o ha quitado votos, porque normalmente uno no menciona a los senadores ponentes, uno menciona al presidente, y el presidente de la época pues fue Gaviria, no determinado. Incluso si la reforma a la salud pasa, uno va a decir que es la reforma del presidente y no de los senadores o representantes que la están presentando. Entonces se le dio un tinte político grande y eso ha sido inadecuado y hay que decirlo. Y a pesar de los inconvenientes, porque no voy a defender la ley 100 del 93, pues no es tan mala como unos la venden, pero tampoco es tan buena como otros la quieren defender. Pero quisiera mencionar algunas características y detalles. Lo primero es que cuando sale la ley 100, pues cambian los regímenes a contributivo y subsidiado, hay un cambio de roles, aparecen unos nuevos actores, pero por ejemplo, en cuanto a los gastos, se pasó del 3 al 8% del Producto Interno Bruto, o sea, se incrementó el gasto en salud, pero en el mismo sentido, con la ley 100, pues el gasto de bolsillo pues disminuyó casi en un 90%. Hoy por hoy, en un hogar, en salud se puede llegar a gastar entre el 5 al 10% de los ingresos de un hogar, que es equivalente al gasto de bolsillo. Y un ejemplo claro de esto, y no estoy diciendo, y no quiero defender a la ley 100, pero pues tengo que dar datos, ocurrió con la pandemia por COVID-19. En la pandemia por COVID-19, aquí la gente en Colombia que se hospitalizó en una unidad de cuidado intensivo no perdió sus casas. A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que por cada hospitalización en UCI las personas tenían que pagar $100,000. E imagínense si yo tenía que hospitalizar a 3 o 4 personas de un núcleo familiar. La gente pues tuvo algunos problemas y se tuvo que hacer una serie de concesiones. Entonces, dicho de otra manera, pues sabemos de los inconvenientes que ha tenido la ley 100, pero si uno lo compara, pues digamos que subsanó muchas cosas y faltaban muchas cosas por hacer. Pero políticamente es un caballito de batalla para poder derrotar políticamente al adversario. Y eso es lo que particularmente a mí no me gusta de la interpretación errónea. O dicho de otra manera, la ley 100 es culpa tanto de la derecha como de la izquierda, porque la Constitución, que es consecuencia del proceso de paz con el M-19, pues así lo hizo, pero también llega a la derecha quien es la consolida. Entonces, esto tiene múltiples interpretaciones que pues se las dejo a su libre albedrío. Pero lo cierto es que el sistema de salud en Colombia sí ha tenido unos problemas y como se concibió que se centró en el modelo prestacional, generó una serie de elementos que van en contra de la atención primaria. Lo primero es que el sistema de salud colombiano se enfocó en la curación de la enfermedad. La salud desapareció. Cuando ustedes ven el tema de determinantes, pues el hospital solo contribuye al 10% a la salud de las personas. El otro 90% está por fuera del hospital. Entonces, esto es un elemento clave. Nos enfocamos en la curación y el resto de cosas quedaron por fuera. Pero al enfocarnos en la curación, nos enfocamos en el hospital y nos enfocamos en el especialista y ojalá en las superespecialidades.
En Colombia, y pues no voy a hacer juicio de valor a mis colegas, empezaron a emerger una serie de especialidades con el propósito pues, de tener mayores ingresos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, un ginecólogo hace ecografía y no es un ginecólogo especialista en ecografía para poder hacer como parte del seguimiento obstétrico. Acá sí es como, es como una parte adicional o una patica. Y esa patica pues termina incrementando las barreras, porque si es difícil acceder a especialista, pues es más difícil acceder a un supraespecialista. Y entonces eso termina siendo complejo. Pero además, esto conlleva la fragmentación. ¿Por qué una fragmentación? Porque si yo, por ejemplo, soy una adulta mayor que voy a consulta de ginecología y tengo de pronto algún problema con mi diabetes mellitus, pues el ginecólogo no me va a poder resolver, sino me tiene que devolver con otro especialista, o sea, otra ruta, o al médico general para que me remita. Y entonces es acá donde el médico familiar o, por ejemplo, el médico general debería tener la capacidad y eso no ocurre. Pero asimismo es mercantilista. Todos los actores tienen intereses y el interés es quién se queda con la plata o quién se lucra el sistema. Se puede lucrar el hospital, claro está, los profesionales, pero también las EPS, pero también hay actores que se lucran de la enfermedad. Y esto también es importante mencionarlo. Solo para que ustedes lo piensen, qué actores se pueden lucrar de la enfermedad, pues digamos que por eso se explica cómo la ley 100 empezó a cambiar en el tiempo. Aquí serían los Preguntas de... laboratorios, ¿cierto, profe? Podría ser, no estoy haciendo aseveraciones, pero podría ser o de insumos. Y muchos no saben o me han contado que al parecer les dan comisión a algunos especialistas por formulación de medicamentos. Entonces, esto implica un proceso que posiblemente incluso las personas, digamos, no comprenden. Entonces, la cantidad de recursos que se manejan es muy grande y si se lograra optimizar, porque para mí la ley no es del todo mala, pues esto podría mejorar. En resumidas cuentas, la ley 100 pues, se buscó como un sistema integral, solidario y universal, pero un error también grande es que la ley 100 no incluyó a la salud pública. Esto quedó olvidado con la ley 100, nos enfocamos solo en el hospital y eso llevó a que la atención primaria pues, no tuviera mucho sentido. Con la ley 100 ha tenido dos reformas. La primera es la ley 1122 de 2007 y la segunda es la 1438. Y esta reforma, la 1122, lo primero que hizo fue incluyamos la salud pública casi 14 años después de la ley 100. Y dentro de las características, pues habla de la rectoría, vamos a incrementar el porcentaje que las personas tienen que pagar, la financiación, la prestación, vigilancia y control. De aquí es donde viene la intervención en salud COP, consecuencia de esta ley. Pero se crea el primer Plan Nacional de Salud Pública 2008, 8, 9, 10, 2011, como la primera intervención en salud pública del país. Y se dieron cuenta 4 años después que incluía la salud pública, pues que el modelo de atención debería cambiar hacia lo que es la atención primaria. Y es por eso que hasta el 2011 se incluye y se incluye con base en enfermedades prevalentes, crónicas, materno-perinatales, la cultura de autocuidado. Y este elemento lo voy a seguir manteniendo porque resulta y pasa, hay alguien que están intentando ingresar participantes en la sala, pero no los puedo ingresar. Permítanme un momento. Daniela, con base en lo anterior, una de las cosas que también se olvida bajo el modelo hospitalario es que termina siendo un modelo paternalista. Y para que la atención primaria funcione, también las personas tienen que poner de su parte. Y eso lo dice la ley 1438 y eso lo dicen distintos referentes. Claro está que, pues, y aquí ya hago una aclaración, no es un juicio de valor, que la literatura recomienda que se consuma salmón de forma frecuente. ¿Quién come toda la semana salmón en Colombia? Es complejo. Y si acaso la gente tiene para comer una salchicha, un huevo, y digamos que eso también implica estar relacionado con los determinantes sociales. Pero hay de pronto algunas otras condiciones que sí implican que las personas pueden asumir un modelo de autocuidado. O sea, digamos que, aunque no es un juicio de valor, sí es muy importante entender que hay cosas que la gente sí puede poner de su parte y que esto es supremamente fundamental y esto está con base en la educación para la salud individual, familiar y comunitaria. O sea, que es otro componente que yo no mencioné. Pero como yo les había dicho, por acá en el 91,
pues se hizo la Constitución del 91 y hubo un grupo de personas aquí en el 2008, liderado por Carolina Corcho, y esto no lo saben muchas personas, que conformaron un movimiento que se llamó el Movimiento por el Derecho Fundamental a la Salud, y es cuando la Corte Constitucional decreta la salud como un derecho fundamental mediante la sentencia T-760 del 2008 y convida al Congreso a regular la salud como un derecho fundamental. Pues esto no se logra porque igual pues se dice que no se puede, que tocaba hacer una ley estatutaria, y es en el 2013 cuando este movimiento liderado por Carolina Corcho, y esto lo conozco muy bien, yo he sido copanelista con ella de este tema, eh, se logra que en Colombia la salud sea reconocida como un derecho fundamental y como una ley estatutaria tiene que pasar por 2 legislaturas. Es hasta el 2015 que se promueve o se promulga la ley estatutaria 1751 del 2015, que establece a la salud como un derecho fundamental mediante la atención integral en salud y el abordaje de los determinantes sociales. Este punto fue discutido por el ministro en su momento, no porque él creyera o porque él no estuviera de acuerdo con la salud como derecho fundamental, sino porque él consideraba que con abordar los determinantes implica abordar muchas características que el sistema no puede resolver, como vivienda, agua, empleo, y en eso él tenía razón, pero no era la forma, y curiosamente ese ministro quien lo mencionó, después fue ministro de Educación y digamos que tuvo también varios desencuentros con Carolina Corcho. Esta historia es muy interesante para ver cómo se maneja el tema político. Pero un año después, pues consecuencia de la ley estatutaria y siendo coherente con las reformas previas, se promulga la política de atención integral en salud o país y sus dos modelos operativos, que fueron primero el MIAS y luego el MAITE. A mí el MIAS me gusta muchísimo, me gustó muchísimo y no estuve de acuerdo con su actualización. Pero recapitulando, y ya les voy a contar, ¿qué definió la 1438 del 2011? Énfasis en PIP, dice PIP, y recuerden lo que les dije en la sesión pasada o en la grabación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque esto evita confusiones, acciones intersectoriales, cultura de cuidado, una orientación individual, familiar y comunitaria, atención integral, integrada y continua, la interculturalidad, un talento humano, la importancia de la baja complejidad, la resolutividad, la participación de la comunidad, y aquí dos elementos que incluso se estaban trabajando en la reforma que fue hundida y eran equipos básicos de salud y enfoque territorial. Y claro, y en esto han cuestionado al ministro Jaramillo, pero el ministro Jaramillo tenía la razón. No, o sea, a mi juicio no se necesitaba una reforma para implementar la atención primaria. Y él por decreto, con base en esta ley, está empezando a implementar los equipos, el enfoque territorial, porque la ley así lo facultaba. Y en eso sí el ministro Jaramillo tiene toda la razón, porque la ley 1438 así lo establece. Señora. Profe, ahí cuando usted se refiere a enfoque territorial, ¿me puede decir ahí en atención primaria cómo se podría? ¿A qué significa? Ok. Sí. Esa respuesta, digamos, en grado detalle, se los voy a mencionar en 8 días, porque yo tengo una presentación que se llama Enfoque Territorial de la Atención Primaria. Pero lo que dice el enfoque territorial es que particularmente, no hablo de un municipio, pues Bogotá lo puede hacer, pero lo primero que implica ese enfoque territorial es que la salud, por ejemplo, tiene que contemplar las condiciones de cada territorio relacionado, que no es lo mismo Cota a Girardot, por ejemplo. Porque en Girardot hay una serie de condiciones sociales, económicas e inclusive climáticas o de enfermedades transmitidas por vectores que no son las mismas de Cota. Pero a partir de ahí también Girardot, en ese caso, pues también tiene algunos municipios y unas condiciones que implican que mis servicios se tienen que adaptar de acuerdo a las condiciones. Y eso implica también elementos comunitarios, pero también elementos de redes. Eso es lo que particularmente, grosso modo, sería ese enfoque territorial, a partir de unas condiciones y particularidades que se suma a otras condiciones. Pero también lo que es la mirada de participación y lo que también es esa mirada de barreras y situaciones. O sea, digamos que lo que quiere decir es que no es una mirada que el país determina las necesidades para todos, no es cada territorio el que ayuda a determinar dichas prioridades. ¿Es clara la respuesta, Rocío? Señor, sí, señor. Listo. Y entonces, pues particularmente, pues
hubo un avance y en ese proceso de atención integral pues se crean estos dos modelos operativos y evidentemente al ser una ley estatutaria pues es un derecho fundamental a la salud, se habla de la acción de tutela, los derechos de los pacientes, se elimina el pozo, autonomía médica. A mí me encanta la ley estatutaria, eso también tengo que decirlo, y es una gran conquista de Colombia. Pero cuando se queda esta política de atención integral, no voy a hablar de la ley estatutaria, pues aunque en las lecturas que ustedes van a tener se hace un resumen interesante, pues se considera a la población como eje de todo. Esta política de atención integral, aunque ustedes no me crean, está vigente, porque la reforma como se cayó, pues queda vigente lo anterior, en donde el eje de todo es la atención primaria y de eso pues el ministerio se ha apoyado, soportado un enfoque diferencial. El enfoque diferencial dice que hay poblaciones que son diferentes a otras. O sea, los adultos mayores son diferentes a la población en general, los niños, las mujeres, y es importante tener en cuenta dichas particularidades. El enfoque de cuidado y también el enfoque de gestión de riesgo, que es una mirada casi indirecta de una prevención integral de la enfermedad, en donde las instituciones hospitalarias, aseguradoras, EAPBs o entidades territoriales confluyen. Este modelo, esta política de atención integral saca su primer modelo operativo, que es el MIAS, que es de 2016-2019. Lo primero que dice, me parece importante, aparte de esa delimitación territorial que previamente se había definido en 2011, pues también yo tengo que caracterizar a mi población y hacer una gestión integral del riesgo a partir de mis condiciones. Esto es absolutamente poderoso. Igualmente, se crean las rutas integrales de atención en salud. Ustedes no saben, o no sé si ustedes sepan, se crearon o se formularon 16 rutas de atención integral, de las cuales salieron la ruta de promoción y mantenimiento y la ruta materno-perinatal. Pero yo, por ejemplo, conocí la ruta de enfermedades huérfanas, conocí la ruta de salud mental, la conocí en 2016 por otro proyecto que yo estaba trabajando. Pero una pregunta, y aunque la respuesta no es oficial, ¿por qué las otras rutas no salieron? Por ejemplo, la cardiovascular. Primero, porque la promoción y mantenimiento es una ruta muy integral, pero segundo, porque implementar cada ruta implicaba unos recursos económicos muy grandes que el país no tenía la capacidad de soportar. Esa fue una pregunta indirecta e informal que me mencionaron por qué las rutas a la fecha no han salido. Se crean las redes integrales. Estas redes integrales no son iguales a las redes integrales que yo mencioné, aunque intentaron emular. Está el rol del asegurador, incentivos, sistemas de información y nuevamente, miren, el rol del talento humano en salud. Luego, 3 años después, a mí no me gustó mucho pues el maiteo, no me ha gustado, porque pues cuando llega Juan Pablo Uribe como ministro de Salud, Juan Pablo Uribe dice, listo, voy a cambiar el modelo porque aquí hay una explicación importante. El país puede formular políticas de Estado y políticas de gobierno. Una política de gobierno es la que cada presidente pues va cambiando, pero una política de Estado es una política a largo plazo. Y la política de atención integral en salud era una política de Estado, no de gobierno. Pero entonces, cuando llega el siguiente ministro, pues cambia y malinterpreta y decide sacar el MAITE, Modelo de Acción Integral Territorial en Salud, como una política de Estado, derogando todo lo que se había formulado en el MIAS, sin esperar la evaluación e implementación. Y cuando uno mira los ejes del MAITE, pues básicamente lo mismo que hace, pues lo que debería ser una entidad ministerial desde las funciones de Rectoría de Salud Pública, intersectorialidad, talento humano, financiación, gobernanza, aseguramiento. Realmente no hubo un cambio y para algunos implicó un retroceso. Lo único destacable del MAITE es que dice que es importante el tema de atención primaria, nuevamente lo destaca, y el componente de salud familiar y comunitaria con una mirada territorial, poblacional y diferencial. Y la segunda conquista es que define las prioridades en salud pública, prioridades que a la fecha están vigentes y que incluso si metiéramos enfermedades reemergentes o emergentes, quedaría completo el panorama, determinando que entre las prioridades están las convencionales, salud materna, transmisibles, no transmisibles o crónicas no transmisibles, salud infantil, salud mental con un componente absolutamente clave, incluso en salud ambiental incluyen temas de asbesto, VIH, cáncer, pero por primera vez en el país, desde el punto de vista de una política nacional,
se considera a la población migrante como una prioridad en salud pública. Y esto es absolutamente importante hasta el 2019. Claro que pues, cuando llega la pandemia pues cambia todo el panorama, pero esta prioridad sigue vigente. Y es tanto que se han hecho planes orientados a este aspecto. Luego llega el Plan Nacional de Salud Pública. Yo les había comentado por acá, y esto se me había olvidado, que pues este plan nacional fue muy bueno y con base en la 1438 se crea el siguiente, ya no se crea un plan nacional para 4 años, sino se decide formular un plan decenal para un periodo de 10 años, en este caso 2012-2021, y pues en el 2022 se formula el siguiente plan a 2031. Este plan fue elaborado por Carlos Pinzón, fue profesor de la Universidad de La Sabana, lo conozco muy bien porque pudimos conversar en varios aspectos, y en esos aspectos era porque él me preguntaba de temas de atención primaria. Y este plan tiene 6 ejes estratégicos. Cuando yo miré los 6, dije, para mí, todo esto es atención primaria. Para mí, todo hace parte de ese proceso. Y empezando porque se requiere un tema de gobernanza salud pública, la gestión de los determinantes. Yo no puedo hacer atención primaria si no tengo los determinantes. La 3 habla de gestión de atención primaria, la gestión del riesgo, conocimiento y talento humano. Para mí, todo es atención primaria. Entonces, dicho de otra manera, tanto la ley 1438, la ley estatutaria y el Plan Nacional de Salud Pública fundamentan la atención primaria en Colombia independientemente del gobierno actual y está proyectado a 2031. Entonces, incluso algunos hemos cuestionado de que no se necesitaba una reforma para poder implementar la atención primaria y que eso políticamente pudo haber desgastado el gobierno actual. Pero esto es supremamente fundamental para entender lo que ocurre en Colombia. Y ya como parte de la normativa, porque no hay nada más aburrido que hablar de normativa, pues este plan decenal en el eje número 3 pues determinó que se requería una gestión territorial y administrativa en salud pública, en atención primaria, modos y condiciones, estilos favorables, promoción y mantenimiento y la cultura para vida y salud. En la primera parte, ¿qué es esto de gestión territorial? Se dice que se requieren redes integrales e integradas en el país. Se quieren para poder avanzar. Elemento operativo que ya les mencioné que era necesario para trabajar en atención primaria. En el segundo tema, pues promoción de la salud y protección de entornos, ciudades y ruralidades sostenibles. Esto es muy coherente con lo de promoción de la salud que ustedes vieron en el otro video. También modo y condiciones de vida, estilo saludable, salud mental y sexualidad. Y en la ruta de promoción y mantenimiento, mentiras, en la 3, pues es toda la ruta de promoción y mantenimiento, pero de otra manera, es que para hacer atención primaria tengo que implementar la ruta de promoción y mantenimiento, que es la 3280-2008, primera infancia, adolescencia, adultez, personas mayores, y el último, pues que hay que hacer cogestión y conocimiento en salud pública. En una investigación que hicimos, nosotros determinamos qué se requería, esto lo publicamos entre algunas universidades y la OPS en el 2015, para que la atención primaria fuera realmente efectiva en Colombia, y esto cuando el tema de atención primaria no estaba de moda, determinamos que primero hay que comprender cómo la salud está relacionada con la atención primaria, también comprender cómo desde la renovación de la atención primaria se puede alcanzar y abordar los determinantes, el tema de redes integradas, y también la adaptación para Colombia y ese modelo de atención integral desde 2016, pero con un elemento clave que mencionamos en el caso de Rocío, cuando mencioné el caso de telemedicina, hay una amplia resistencia al cambio, hay que gestionar el cambio para poder implementar la atención primaria y todo lo que significa. Ya para finalizar la presentación, digamos que acabar con esta conferencia de atención primaria, y aquí integramos lo que se vio en la primera clase, pues yo les había mencionado en la primera sesión que la salud se interviene desde la promoción de la salud. La enfermedad se interviene desde la prevención de la enfermedad. Pero en el centro, que es la atención integral solo se logra con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, pero también desde la concepción de los determinantes de la salud y la atención primaria en salud. Esto es lo que hace atención integral. Y esto es lo que la 1751 nos quiere decir, que tengo que entender que no es solo
esa mirada hospitalaria, sino por otro lado, esta diapositiva lo explica mejor, que tengo que en promoción de la salud contemplar acciones de educación, contemplar las políticas, los entornos saludables, la participación comunitaria, las aptitudes personales, servicios de salud. Esto está casi que en el primer cuestionario y también en el segundo es un repaso. Y en prevención de la enfermedad, la prevención primordial, primaria, que es educación, secundaria, diagnóstico precoz, terciaria, rehabilitación y cuaternaria, no hacer más de lo que se necesita. Y esto está aquí descrito acá en la prevención de la enfermedad. Y es lo que esto se conoce como atención integral en salud, integrando esos principios de atención primaria y el abordaje de determinantes. Ya llegamos a esta parte. Yo normalmente me demoro 1 hora en esta parte de atención primaria y cumplimos con el tiempo adecuado para darle espacio a Darío para que explique el tema de la asignatura, pero quisiera, aunque hubo una discusión durante la sesión, abrir los micrófonos por si hay alguna pregunta o comentario con respecto a lo que acabamos de mencionar. ¿Habría alguna pregunta? Profe, me gusta mucho lo de la ley 100, que usted ha sido el único que le ve pues algo bueno y como lo explicó, a mí también me llamó mucho la atención. O sea, así como iba diciendo, a mí esta ley, en la ley estatutaria, por lo menos lo de el Maite, dijo, no, a usted no le gusta mucho, pero me explicó por qué, entonces ya lo del tema de atención primaria, sí, cómo se define la prioridad en salud pública, todas esas cositas pues me fueron quedando. Entonces me gustaría ese pequeñito, o sea, aporte como de la ley 100, ¿sí? A su, ¿qué? Cómo usted la refleja en este momento para beneficio de todos los colombianos, ¿sí? Sí, de parte, porque usted le ha visto cosas buenas y a nosotros nos han metido solamente que es mala, 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 porque es de Uribe. ¿Sí? Exactamente. Este es un tema, yo no soy ni en uno ni el otro. Es más, yo nunca he tenido afiliación política eh, y no voy a hablar de esa parte, pero ustedes como saludistas, y es malo de mi parte insistirles en una postura política. Por el contrario, una educación transformadora es la educación que tiene una mirada crítica. Y ustedes pueden asumir y decir, no me gusta porque tengo esta postura política, o estoy de acuerdo con el profe, o sí me gusta la ley 100 porque pues, ocurre esto y esto. Pero lo importante es que ustedes tengan elementos de juicio crítico para Crítico. decir esto sí y esto no, pero no comer entero que es bueno o es malo, porque el absolutismo no es adecuado en salud pública. Pero asumir una postura no es lo que yo diga, sino lo que ustedes de pronto han Y apropiado como lo ha como parte del explicado, proceso. profe. Exacto, exacto. Entonces, es una invitación importante en la salud pública de la Universidad de La Sabana. Esa posibilidad que ustedes tengan distintas miradas y no se vayan por un solo lado, que en otras universidades, por ejemplo, si es clara, marcada la postura, tanto a favor o como en contra. No lo voy a mencionar por respeto. En nuestro caso es una postura neutral, pero que tiene la mirada crítica tanto de un lado como por el otro. Si ustedes miran dentro de mis columnas, yo he cuestionado también el gobierno actual y en algunas ocasiones lo he tenido que defender. Pero eso no implica que yo sea pro o antigobierno, sino esa postura que como saludista y como académico tengo. Y hacia allá ustedes deberían ir. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿y esto cómo se aprende? Pues digamos que el primer paso es ir avanzando en este proceso de maestría y vienen lo que son las actividades virtuales que corresponden a esto y esto va a quedar pues también en la grabación. Entonces, las actividades virtuales, lo siguiente parece complejo, pero no es tan complejo. Hay unos materiales educativos en la plataforma. Yo mañana les habilito esta parte de la plataforma para no saturarlos completamente, que alcanzo ahorita por la noche, aunque pues yo ahorita ya finalizo y apago. Ustedes van a hacer un resumen de una enfermedad. Yo ahorita les voy a decir dónde van a conseguir ese resumen de esa enfermedad y ustedes van a mirar la evidencia, porque un tema clave, y es un error que tienen los saludistas en Colombia, es que el saludista en Colombia tiende a ser de escritorio y a veces cuando da recomendaciones de enfermedades no conoce la evidencia. Y conocer la evidencia de algunas enfermedades es importante para, digamos, mejorar las intervenciones. Entonces hay que saber algo de clínica como saludistas. Va a tener una mirada un poco más integral. Pero pues no voy a hacer un resumen acá de toda la clínica, sino les voy a contar una cosa muy chévere. Van a hacer ustedes un video educativo de máximo 5 minutos y lo van a hacer en primera persona y en orientación vertical. Ya les voy a explicar cómo se hace.
Entonces, van a revisar los contenidos, van a hacer el resumen de una enfermedad y van a hacer un video educativo de 5 minutos. Pero el video lo van a hacer así, lo van a hacer con el celular. Ustedes le van a hablar al celular, máximo 5 minutos. Si lo hacen en 2, está bien. Uy, Y profe, van a ¿por qué nos hace eso? y con un foro de discusión. Y van a continuar con la guía 2, que ahorita Darío se las va a explicar. Entonces, ustedes se fijan, prácticamente la actividad, el foro de discusión ya la sabemos, la guía, pues hay que continuar, están los contenidos. Y esta es la actividad que se llama salud pública basada en la evidencia. Ustedes van a revisar uno de los siguientes temas. Yo en la plataforma les voy a poner ahorita para que ustedes los seleccionen. Son 8 temas, son unas guías del 2018 que se actualizan cada 2 años, que recopilan la principal evidencia en general en el mundo hispanoparlante en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero la del 2020-2022 está enfocada mucho en COVID-19, por eso no las incluí acá. Entonces van a leer una de las guías y de la guía van a contestar 2 cosas. O sea, es una lectura y son 2 tareas. Van a hacer un resumen entre 300 a 700 palabras. Puede ser, porque por ejemplo es una guía cardiovascular, ahí tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene dislipidemia. Entonces dicen, o pueden hacer un resumen de toda la guía, o pueden hacer el resumen de una sola enfermedad, lo que ustedes quieran, de que está ahí en la guía. Pero de eso tienen que hacer un análisis detallado desde la evidencia y destacando la relevancia de esa enfermedad o esa guía desde la atención primaria, de 300 a 700 palabras. Pueden utilizar viñetas, tablas, inclusive recomendaciones. Esto es la primera parte. Pero lo segundo es que de ese resumen que ustedes hicieron, van a coger ese resumen y van a hacer un video educativo grabado con celular. Esto no es nada sofisticado, intentando hacer un video educativo para la comunidad. Recuerden, a la comunidad puede ser de una o todas las enfermedades. No es un resumen de toda la guía. Explicándole a la comunidad, hola, mi nombre es Erwin Hernández y les voy a hablar de la importancia de la actividad física para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para empezar, entonces, muy pausado, es como si ustedes estuvieran explicando. Porque el salubrista y en atención primaria, ya hablamos de la educación de cultura de autocuidado, también ustedes van a ser educadores. Es clara la tarea, realmente la tarea es esta, una lectura, un resumen y el resumen hacen el video. ¿Por qué se hace esta tarea? Porque yo tengo que garantizar que hicieron el resumen para poder hacer el video. O sea, digamos que es el sustrato para hacer el video, no es porque se les ocurra. Entonces, básicamente esta es la actividad de esta semana, continuando con el foro. Recuerden que la semana tiene un cuestionario y tienen pues el resumen de una de las conferencias que no es muy largo. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ¿Difícil profe. o fácil? No, está fácil, está fácil. Lo que pasa es que una cosa es una fotografía y otra cosa es comenzar a hablar ahí que no se le traba la lengua. Claro, pero es que si yo les digo hagan un PowerPoint, es muy fácil. Pero es un video, o sea, realmente es Sí, sí, ponerla el sí. celular y grábenlo así. Grábenlo así. Se tienen que Sí. grabar ustedes mismos y lo suben a la plataforma. Vale, profe. 2 a 5 minutos, ¿verdad? Sí, no, máximo 5 minutos, como ustedes quieran. ¿Vale? Y lo curioso es que ese video lo van a subir a la plataforma y lo van a ver todos sus compañeros y el profesor. Que lo vea el Eh, profesor, bueno, pasa, pero los compañeros, el resumen imagínate. sí lo leemos no solo nosotros. Daniela, ¿tendrías alguna pregunta? Y si quiere Darío, puede dejar de grabar la sesión. No, no, señor. Vamos Yo a ver sé. cómo el video. Pero es chévere, es chévere, es chévere. Si ustedes se dan cuenta, hay que aprender a educar. No, o sea, el tema es, uy, qué pena, pero esto se hace facilito. O sea, no es complejo, pero implica prepararlo. ¿De acuerdo, Daniela? Bueno, profe, vamos a Listo, hacerlo de la cámara. listo. Sí, hay que quitarle el miedo.